Bueno, vamos a hablar de este escenario político electoral que se va conformando, ya mirando lo que serán las elecciones generales del 22 de octubre, pero sobre todo teniendo en cuenta lo que dejaron las PASO. Hay quienes consideran a las PASO, más allá de que sirve para acomodar candidatos, ordenar de alguna manera lo que puede ser la oferta electoral decisiva de los frentes políticos, de los partidos, una gran encuesta, porque es como que una encuesta con datos muy reales, por cierto, porque lo que dicen las urnas, eso es lo que la ciudadanía expresa. En estas primarias de hace 2 semanas, el resultado puede haber sorprendido a algunos, y es más, yo durante todo este tiempo, me han llamado amigos, colegas de distintos programas para que le den mi punto de vista como analista político de lo que ha pasado. Y yo le decía que a mí me llama la atención que desde distintos espacios digan que se han sorprendido con el resultado de las PASO. Y yo digo que no me sorprendió para nada, porque es más, nosotros desde acá y desde las columnas de análisis político de toda la semana que escribo en nuestro portal, en danielsanmoral.com.ar, yo hablaba, no advertía, pero sí decía, ojo con esto, porque era y es absolutamente notable el cansancio que muy buena parte de la sociedad tiene con lo que se llama la dirigencia política tradicional, donde había hartazgo, había cansancio. ¿Por qué? Porque en todos estos años hubo una enorme cantidad de promesas que se hicieron desde distintos sectores, ¿no? Lo que dijo Menem, lo que dijo después la alianza con De la Rúa y Chacho Álvarez, lo que dijo el propio Néstor Kirchner en su momento, Cristina, Macri, y lo peor fue lo último, lo de Alberto Fernández, ¿no? Entonces hay una gran desilusión en el electorado. Por eso es que llama la atención que algunos dirigentes políticos que uno considera que son importantes, digan, me sorprendió el resultado de las PASO. No lo tenía que sorprender, eso quiere decir que están absolutamente afuera de la realidad. Porque basta con preguntarle a cualquier persona en la calle, a cualquiera, preguntarle cómo estaba, cómo sentía, cómo iba la marcha de su vida, de la provincia, del país, para que se muestre insatisfecho, y eso ya era un indicativo de lo que podía pasar. Siempre hablamos de lo que es el voto bronca, que como dijimos, y son los ejemplos claros que tenemos acá, y particularmente en Salta, siempre que había cansancio o bronca con los dirigentes tradicionales, se votaba a la izquierda. Acá en Salta tenemos, siempre lo digo, y es un dato de la realidad, lo que pasó en 2013, cuando en Salta ganó el Partido Obrero la elección, que fue noticia nacional, internacional, porque decía, ¿cómo en una provincia tan conservadora como Salta, religiosa y demás, haya ganado una propuesta trotskista, ¿no?, de izquierda? Y sin embargo, eso pasó en buena medida porque la gente quería castigar a los dirigentes tradicionales. Bueno, ese voto de castigo, de bronca, como lo quieras llamar, en esta oportunidad se canalizó a través de lo que es Milei. Pero no solamente, esto también hay que tener cuidado cuando uno dice que todo es voto castigo. No, hay un porcentaje de voto castigo, pero hay también un porcentaje de voto positivo, le digo yo, y es particularmente el que se da entre los jóvenes. En buena medida,
el resultado de las PASO refleja la votación de los jóvenes en este país. Y para los jóvenes hay un porcentaje muy importante de ellos que votaron por Milei considerando que lo que este país tiene que hacer es cambiar la tradición, digamos, de cómo los distintos partidos políticos han venido llevando adelante políticas públicas en la Argentina. Hay un montón de jóvenes que dicen, ya está, esta receta no sirvió, no dio resultado. No importa si el médico que la recetaba se llamaba Menem, de la Rúa, Néstor Kirchner, Macri, Cristina o Alberto, ¿no? Son recetas que fracasaron. El medicamento que recetaron no sirvió. Entonces, ¿qué dice? Vamos con esta otra receta, que es la que empieza o al menos de la que empieza a hablar Javier Milei, y por eso es que lo votaron de la forma como lo hicieron. Por eso digo, hay un componente de voto castigo, de voto bronca, claro que sí, pero también está el otro, sobre todo en los jóvenes. No solamente ahí, pero en buena parte de los jóvenes. Entonces, hay un componente de estas dos partes que son las que lo llevaron a que Milei gane las elecciones primarias con 30%. Por eso, repito, me llama la atención que dirigentes de otros partidos, de Unión por la Patria y de Juntos por el Cambio, digan, sí, me sorprendió el resultado electoral. Eso quiere decir, muchachos, chicas, que no estaban ocultando, no estaban conociendo lo que pasaba en la sociedad. Esto no es que de la noche a la mañana dijeron, bueno, lo votamos a Milei. No, esto es producto de un montón de desaciertos por parte de la dirigencia tradicional. Lo cierto es que estamos ahora ante este escenario donde vamos camino de las elecciones generales. Nosotros también hace mucho que venimos diciendo que lo más seguro, lo más probable es que hubiera un escenario de balotaje o segunda vuelta, y de acuerdo, le voy a comentar ahora, después de lo que pasó en las primarias, se empezaron a conocer trabajos de consultoras que llevan adelante encuestas, y hasta ahora, de todas las que se han difundido, hay 5 encuestas, una sola plantea un escenario de qué podría pasar en un eventual balotaje, y las otras 4 hablan, no se van al balotaje, sino hablan de lo que podría pasar el 22 de octubre, y las 4, ya le comento los números, las 4 consultoras coinciden en que se impone Milei. Las 4 consultoras dicen que el 22 de octubre vuelve a ganar Milei. Estas 4 encuestas que lo dan ganador a Milei difieren en lo que hace a quién se va a ubicar en el segundo lugar, y con el que para estas 4 encuestas habría un balotaje. ¿Sí? El tema es quién sale el segundo, que sería con el que Milei tendría que ir al balotaje, la segunda vuelta. De las 4 encuestas que hablan de esto, hay 3 que coinciden en que el segundo lugar, ¿sabe quién lo va a ocupar? Unión por la Patria, Sergio Massa. Y una sola dice que Milei iría a un balotaje con la candidata de Juntos por el Cambio, que es Patricia Bullrich. Dejemos la que habla del balotaje porque esa es otra lectura. Veamos estas 4 primero. Las 4 encuestas coinciden, gana Milei. En segundo lugar, hay 3 que consideran que el segundo lugar lo ocupa Massa. ¿Eso qué quiere decir? Que Milei iría, según estas consultoras, al balotaje con Massa.
y una sola le da chance de ir a la segunda vuelta a Patricia Bullrich. Veamos los números concretamente, repito. Bueno, vamos a arrancar con la primera. La primera encuesta es de la consultora CB, consultora de opinión, que hizo un relevamiento, lo que nosotros llamamos el trabajo de campo, que es recoger la información entre el 14 y el 16 de agosto, un relevamiento online, con margen de error más o menos de 1,5, ese es el margen de error que adelantan. ¿Y qué es lo que dicen los números concretos? Según esta consultora, CB Consultora, el 22 de octubre ganaría Milei con el 32,3%. Hagámosla, recordemos, para que un candidato pueda ganar la elección en primera vuelta, tiene que sacar por lo menos el 40% de los votos y sacarle 10 de diferencia al segundo, 40 puntos como mínimo, y sacarle 10 de diferencia al segundo, y la otra es que llegue al 45%, y entonces ahí sí ya no hay ninguna discusión, se gana. O sea que tiene que, para aspirar a ganar en primera vuelta, por lo menos el objetivo es llegar a los 40 puntos. Bueno, en esta encuesta, CB Consultora, ganaría Javier Milei con el 32,3% de los votos. En segundo lugar aparecería, o aparece según la medición esta, Sergio Massa con el 28,1%, o sea que le sacaría Milei, según esta consultora, 4 puntos. Y en tercer lugar recién aparece la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, con el 25,3% de los votos. Según esto, escenario de balotaje entre Milei y Sergio Massa. Primera consultora, primera encuesta. Vamos a la segunda encuesta. Es de la consultora CD Consultores. 2.100 casos online a nivel nacional, margen de error 2,5. Bueno, para esta consultora hay una diferencia muy pero muy contundente de Milei respecto de los otros dos. Según esta consultora, pero no llega al 40%. Según esta consultora, Milei tendría el 34% de los votos. 34% de los votos. En segundo lugar, esta consultora es la única de las cuatro que la ubica en segundo lugar a Bullrich, de Juntos por el Cambio, con el 24,7%, o sea que habla de una diferencia de 10 puntos a favor de Milei. O sea que según esta consultora, el balotaje se daría entre Milei y Bullrich. Y para esta consultora, el tercer espacio, el tercer lugar, lo ocupa Massa con el 23,1%. Vamos a la tercera consultora, Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. 4.623 casos. 4.623 casos son los que ha relevado esta consultora. Entre el 16 y 17 de agosto se hizo el trabajo de campo, margen de error de 1,4, más o menos. Bueno, ¿qué dice el observatorio de la Facultad de Psicología de la UBA? En esta encuesta también gana Milei. En esta encuesta también gana Milei con el 38,5% de los votos. Y esta consultora también lo ubica en segundo lugar al candidato de Unión por la Patria, que es Sergio Massa, con el 32,3%, y bastante lejos la ubica a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, con el 23,7%.
De todas maneras, los datos son contundentes porque habla que Milei le llevaría a Massa, el segundo, 6 puntos, igual tendrían que ir al balotaje, pero a Patricia Bullrich le sacaría 15 puntos Milei. Es la que más diferencia a favor de Milei muestra. Y la última, la encuesta número 4, que es de una, según se revela, es de una conocida consultora que siempre realizó trabajo para el oficialismo y la oposición, pero que en este caso lo que pidieron es la reserva del nombre. ¿Por qué? Porque según lo que argumentan, lo que dicen es que esta consulta se hizo pública, pero en realidad fue encargada de manera privada desde el equipo de campaña de Sergio Massa. 4.000 casos telefónicos con margen de error de 1,58%. ¿Qué es lo que dice esta encuesta? Repito, encargada por el equipo de campaña de Sergio Massa. Según esta consultora, Javier Milei obtendría el 22 de octubre el 38,6% de los votos, Sergio Massa en segundo lugar con el 31,9% y tercera recién aparece Bullrich con el 19,6%. Por eso les anticipaba que todos los números estos anticipan un escenario de balotaje de segunda vuelta, porque en ningún momento ninguna de estas 4 encuestas lo ubica a Milei con el 40%, pero igual habría que ir al balotaje porque no le saca 10 de diferencia al segundo. Pero sí llama la atención que de estas 4 consultoras, 3 digan que el balotaje se daría entre Milei y Massa, y solo una le da posibilidades de ir a la segunda vuelta a la candidata de Juntos por el Cambio. O sea que esto está anticipando un escenario que, bueno, como todo es una encuesta, pero de todas maneras le advierte a Juntos por el Cambio que esto es lo que podría pasar, y esto significaría entonces que una importante cantidad de votantes de Juntos por el Cambio, de las primarias, no volverían a votarla a la candidata Bullrich. Lo primero que uno tiene que leer ahí entonces es decir, bueno, seguramente los que votaban Rodríguez Larreta y perdieron en la primera vuelta se pueden estar yendo se pueden estar yendo a otros candidatos, o a Massa o a Milei. Hablando con algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, me decían, la campaña interna entre Bullrich y Rodríguez Larreta adquirió características tan pero tan duras, el enfrentamiento fue tan duro, que quedaron heridas profundas. Porque lo primero que podría suponer es que todos estaban en Juntos por el Cambio. Entonces dice, bueno, ¿quién ganó? Como decimos acá, el más mejor, en este caso Bullrich. Entonces, ¿qué pasa? Lo de Rodríguez Larreta dice, bueno, Patricia nos ganó bien, ¿qué va a ser? Bueno, entonces ahora nos sumamos todos para apoyarla a ella. Pero fue tan dura, tan cruda la campaña interna, se dijeron algunas cosas que, como dije, dejaron heridas, que hay una buena parte de quienes estaban o están en Juntos por el Cambio, que están pensando si lo van a votar a Bullrich, porque dice cómo lo atacó así a Horacio, a Rodríguez Larreta. Entonces, un porcentaje importante de esos votantes, más los que no votaron, que dice, bueno, ya que vemos que las posibilidades de Patricia, que no es nuestra candidata, porque nuestro candidato era Rodríguez Larreta, votemos Milei. Y se van a votarlo a Milei.
Ahí empieza a tener sentido estos números que le acabo de revelar, porque en las 4 encuestas que le comentó recién, Milei gana y le saca una diferencia muy importante a Patricia Bullrich. Le saca una diferencia muy importante a Patricia Bullrich. En una le saca 15 puntos. Y esto se puede explicar razonablemente, si cabe este término razonable, en que votantes de Juntos por el Cambio, como digo, muchos de ellos de Rodríguez Larreta, y en esta elección general no lo van a apoyar a Bullrich, van a decir lo votemos a Milei. Esta preocupación se ratifica con lo que pasó días anteriores, donde hubo también dolores de cabeza en Juntos por el Cambio, que parece que la dirigencia de Juntos por el Cambio no termina de entender el momento que se está viviendo, ni cómo lo vive, ni cómo lo siente la gente, porque apareció el día pasado un comentario donde se hizo público que Milei tendría la intención, la idea, de si finalmente lo eligen presidente, de ofrecerle a Mauricio Macri un cargo, o un encargo, mejor dicho, para que él sea una especie de super ministro de Relaciones Exteriores, un super canciller, donde, según lo que trascendió, Milei le habría dicho a Macri: si yo gano, yo quiero que vos seas una especie de super embajador argentino ante el mundo. ¿Para qué? Para que vos vayas a explicar nuestra posición política, pero fundamentalmente por la imagen que tiene Macri. Macri es un empresario exitoso, digamos, y está muy relacionado de la época de su papá, ¿no?, de Franco Macri, con el mundo empresarial, amigo de Donald Trump, por ejemplo. Entonces, ¿qué dice? Milei, ¿qué le dice? Yo quiero que vos seas un super embajador, que lleves la posición argentina ante el mundo, que hable con los empresarios y que le hables del país. ¿Para qué? Para que lleguen inversiones y para que de esa manera se puedan crear puentes de trabajo genuinos. Eso que se conoció cayó muy mal dentro de Juntos por el Cambio, porque dijeron: ¿cómo puede ser que Macri, si nosotros estamos en carrera y él, que es de Juntos por el Cambio, cómo puede ser que haya establecido este tipo de diálogo con Milei, qué sé yo? Bueno, lo cierto es que, si bien no se lo desmintió de manera categórica, lo que hizo Macri fue al otro día hacer declaraciones contundentes en el sentido de decir: yo apoyo la candidatura de Patricia Bullrich, que me parece que sería una gran presidenta. ¿Por qué? Porque representa los ideales de Juntos por el Cambio, del PRO, bla, 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 pero la duda ya quedó ahí. Entonces hay algunos que dicen: claro, lo que pasa es que Macri tiene dos discursos, habla para adentro de Juntos por el Cambio, pero habla para afuera, por afuera también. Bueno, en fin. Ese es un dato. Y el otro, esto que yo les decía, de los votantes de Rodríguez Larreta, que muchos ya están pensando en no votar a Bullrich porque quedaron heridas muy profundas, diciendo entonces: no, pues si nos atacó tan mal en la interna, ¿por qué lo vamos a votar ahora? No lo votamos nada. ¿Y qué van a hacer? Votemos a Milei. Desde Unión por la Patria, Sergio Massa mandó a uno de sus operadores políticos más confiables, más cercanos, a que hable con operadores políticos, a su vez, de Rodríguez Larreta, para decirle: che, deberíamos empezar a buscar puntos de coincidencia, porque
tratemos de acordar. ¿Por qué? Porque si no acordamos, Milei nos va a llevar puesto a todos. Entonces, una idea que también eso lo llevó adelante, repito, un operador político de mucha confianza de Massa, hablando con la gente de Rodríguez Larreta para decirle, che, tratemos de acordar para la elección. Veamos cómo hacemos para que los votos vengan a favor de Sergio Massa y que no se vayan a Milei. ¿Con la promesa de qué cosa? De que Sergio Massa les estaría ofreciendo a cambio de esos apoyos que vengan del sector de Rodríguez Larreta, que él va a deskirnerizar, si vale el término, escuchen, deskirnerizar el gobierno, diciendo, si yo llego al gobierno elegido por los argentinos, lo primero que hago es desprenderme de todo lo que es Kirchner, de todo lo que es kirchnerismo, la Cámpora, Cristina, todo. El tema es si le van a creer eso a Massa o no. Massa dice, si yo le pido a los votantes de Juntos por el Cambio, de Rodríguez Larreta, que me apoyen a mí en esta elección, es porque yo les digo que si yo tengo la lapicera, porque me la dio el voto, y yo voy a deskirnerizar el gobierno, ya ahí voy a cumplir, adiós la Cámpora, adiós todo. El tema es, ¿le van a creer eso a Massa? Lo cierto es que de acuerdo a estos datos que le acabo de comentar, ya hay un porcentaje importante de votantes de Rodríguez Larreta que dice, no la vamos a votar a Bullrich, no vamos a votarlo a Milei. Y por eso es que en estos datos de estas primeras encuestas aparece Milei con un porcentaje importante de votos del 22 de octubre, mucho más del que tuvo. En agosto tuvo el 30%. Y ahora, según estas encuestas en octubre, de entrada, faltando 60 días para la elección, y Milei aparece con un porcentaje de intención de voto del 38,6%, o sea que subió 8 puntos, más de 8 puntos, según las encuestas. Vamos a la cuarta, la quinta encuesta, que esta encuesta sí ya plantea un hipotético escenario de balotaje, o sea, de segunda vuelta. Y en este escenario, lo que plantea esta encuesta es que el balotaje se daría entre Javier Milei de La Libertad Avanza y el balotaje lo haría, según los porcentajes de la encuesta que ellos han realizado, se daría con Sergio Massa de Unión por la Patria. ¿Por qué? Porque dice que Milei tendría el 38% de intención de votos, mientras que Sergio Massa estaría con el 32% de los votos. Y en el tercer lugar, según esta encuesta que la lleva adelante el Observatorio de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, lo tendría Patricia Bullrich, que estaría 15 puntos abajo de Milei. O sea que quedaría descartada para la segunda vuelta. O sea que la pelea estaría dada entre Milei y Sergio Massa. Entonces, en este escenario, lo que plantea esta consultora es que lo que pasaría en este escenario sería que la mayor cantidad de votos, lo que le acabo de comentar, de Juntos por el Cambio, algunos que no están de acuerdo con la candidatura de Bullrich,
que no están de acuerdo con la candidatura de Bullrich, irían a parar a manos de Milei. Y de esta manera, entonces, Milei se impondría en el balotaje a Sergio Massa. Por lo tanto, el presidente sería Milei. Repito, son encuestas, son encuestas, nada más que anticipo de lo que podría pasar. Pero bueno, de alguna manera ponen elementos de análisis que al menos para mí me parecen bastante, por lo menos lógicos, o no sé si lógicos, pero razonables al menos, en el sentido de que muchos de los que votaron a Juntos por el Cambio con Rodríguez Larreta en esta elección general no la votarían a Bullrich, y en un balotaje entre Milei y Massa, en la segunda vuelta terminarían apostando por el cambio que propone Milei, y en consecuencia Milei sería el próximo presidente. Estos son los escenarios hipotéticos que se vienen planteando, como digo, hasta ahora, según lo que muestran estas primeras encuestas que se conocen, después de lo que fueron las PASO. Después de lo que fueron las PASO. Esto es lo que más o menos se empieza, no, más o menos no, lo que se muestra verdaderamente. Habrá que ver, porque faltan 60 días, un poco más. Y en este país, como decimos siempre, 60 días es una eternidad. Veremos qué es lo que puede pasar, pero más o menos lo que se anticipa es esto. Es lo que algunos llaman que en esta elección general va a haber una fuga de votos. Así le denominan, fuga de votos. Fuga de votos. Que se irían hacia Milei. Y acá puede aparecer otra cosa, ¿no? Que dice, bueno, ¿y por qué? Y bueno, porque algunos ya olfatean que puede ganar. Ahora, es increíble esto, porque es un tema que vamos a tener tanto, pero tanto para analizarlo de Milei, porque hay otros datos que revela esta encuesta, y uno realmente no entiende muy bien el porqué de esos números, porque por ejemplo le preguntan, en caso de que Javier Milei sea presidente, ¿cómo cree que estará la Argentina en los próximos años? Y acá, esto es importante analizarlo, porque mucho mejor que ahora, dice el 26%. Algo mejor que ahora, el 24%, o sea que es importante porque ahí están sumando el 60%, que consideran que con Milei en los próximos años la Argentina puede estar mucho mejor o mejor que lo que está ahora. Mientras que lo que opinan que la Argentina en los próximos años con Milei presidente va a estar mucho peor que ahora, es el 39%. O sea que son más los que creen, el 60% creen que vamos a estar mejor, mientras el 39, 21 puntos abajo, creen que vamos a estar peor. Es un dato también, como para más o menos entender por qué puede haber una suma de votos más que la de las PASO en las generales para Milei. Ahora, ustedes vieron que en el último tiempo las encuestadoras tratan de buscar que a través de una palabra se defina la imagen de un candidato. Dice, a ver, elijo una palabra para definir a un candidato. Le dan la opción, en el caso de Milei,
le dicen, a ver, dame una palabra para definir las virtudes de Milei. Y le dan las opciones: carismático, capacitado, inteligente, sincero, buen economista, frontal. ¿Sabe cuál es la que gana como virtud de Milei? La palabra que se impone: ninguna. O sea, le preguntan cuál virtud tiene Milei de todas las opciones, y dice, no tiene ninguna. Como virtud. Y como defecto, le preguntan cuál es el defecto y le dan la opción de delirante, soberbio, ninguno, gritón, loco, facho, violento, psicópata, impulsivo. ¿Y sabe cuál es la palabra que se impone? Loco. Entonces, es muy extraño esto, porque si le preguntas, che, ¿qué virtudes le ves? La palabra que se impone es ninguna. Y si le preguntas, ¿cuál defecto es el que más te parece que tiene Milei? Que es un loco. Y entonces vos decís, si no tiene virtudes y es loco, ¿y cómo va a ganar la elección? Es muy extraño esto, ¿no? Pero bueno, pero esos son los datos que revelan, como repito, como que revelan estas encuestas, que son las primeras que se dan a conocer después de lo que fue con el resultado de las PASO. Termino con esto. Le contaba que de distintos programas, amigos, colegas, bueno, me llaman para que comentemos todo lo que pasa en este sentido. Y hay algunos, uno de ellos, mi querido amigo, le voy a nombrar porque fue un placer charlar con él en su programa, mi querido amigo Marcelo Hoyos, recontra conocido periodista, relator de fútbol, pero también tiene su programa de información general y de política. Un querido amigo de mi año, a quien quiero y respeto mucho, me llama Marcelo Hoyos, y charlamos y me decía, a ver, Dani, quiero conocer tu mirada sobre el escenario, y hablamos de esto que le comento a ustedes, y me decía Marcelo Hoyos una cosa que me pareció interesante como para tener en cuenta, ¿no? Me dice, teniendo en cuenta, yo le comentaba estos números, estas encuestas que las comento con ustedes, y lo que pasó en las PASO, en la primaria, y me decía Marcelo Hoyos una cosa, y me dice, sí, Dani, y no existirá la posibilidad de que entre los que no fueron a votar y los que se están saltando tan en fuga de los espacios políticos, no existirá la posibilidad que ganen primera vuelta. Te lo cuento porque es lo que me planteé esa posibilidad a Marcelo Hoyos, y le dije, mirá, si hoy las encuestas están revelando estos datos, ¿y por qué no? ¿Por qué no pudiera haber lo que se llama el voto oculto? Ese voto que cuando van las consultoras y le preguntan, las encuestadoras, dice, che, ¿por qué votaría? Está lo que se llama el voto oculto, ese voto que no se dice de manera directa, frontal, pero que sí la persona a la que le consultan lo tiene ya adentro, pero no lo expresa por distintos motivos. En algunos casos, esto ya pasó, en algunos casos, algunos no lo decían porque estaba lo que en ese momento se llamaba el voto vergonzante. Quienes tienen algunos años se van a acordar que eso pasó en oportunidad cuando Menem gana su segundo gobierno. Porque la figura de Menem era una figura tan controvertida, tan particular, bueno, con todo lo que significaba Menem, que hubo un montón de argentinos y de argentinas que nunca reconocieron que lo iban a votar a Menem, pero que sin embargo después a Menem lo votaron y Menem ganó con el porcentaje que ganó. Y eso se pudo constatar después, cuando el gobierno de Menem empezó ya
con algunas equivocaciones, a complicarse, y le preguntaban, ¿usted lo votó a Menem? No, yo jamás. Y si hubiera sido que nadie lo votó a Menem, entonces era imposible que llegue. Sin embargo, llegó. Entonces, eso es lo que se llama el voto vergonzante, el que tiene vergüenza de decir a quién va a votar. Y pudiera darse que en este caso, ¿no es cierto?, con Milei puede ocurrir algo parecido. Que haya gente que diga, no, yo lo voy a votar a Milei, pero no lo voy a decir. ¿Por qué? Y porque tengo miedo, porque a lo mejor me pueden apretar en mi laburo, o porque directamente dice, no, ¿cómo voy a votar un tipo recién llegado a la política? Voto vergonzante. Si eso ocurre, y recuerden esto que lo hablamos 2 meses antes, pudiera darse la posibilidad que Milei gane en primera vuelta, porque según estas encuestas, Milei en algunos números está 38%, le faltarían 2 para llegar al 40%, y habría que ver si le puede sacar 10 votos de diferencia al segundo. Y eso es posible porque si se llega a atomizar el espectro de votantes de Juntos por el Cambio y del propio Unión por la Patria, y se podría dar esa posibilidad. O sea que es un escenario espectacular para lo que es el análisis político, pero también que tiene un montón de preguntas, interrogantes y cosas que tenemos para compartir con ustedes para ver qué puede pasar finalmente. Pero bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes hoy, estas 5 primeras encuestas que se conocen después de lo que son las PASO, y para entender un poco más cómo puede darse este tema de la elección de octubre, en el próximo bloque les voy a contar de dónde salieron los 7 millones de votos, escuchen las cifras, 7 millones de votos que Javier Milei obtuvo en las PASO, en la elección de hace 2 domingos. ¿De dónde salieron los 7 millones de votos? Hay un estudio que se ha realizado que es muy interesante como para ver de dónde salieron estos votos, porque esto muestra que los votos de Milei salieron de todas partes, por así decirlo, de todas partes. Y ahí se entiende, porque esos son datos ya concretos, esos son los votos en la urna, como para entender cómo puede haber ganado Milei en 16 provincias, de las 24, ganó en 16, en lo que fue su primera incursión electoral nacional. Es porque lo votaron de todos lados. Después de la pausa, le cuento más o menos de dónde salieron esos 7 millones de votos con la que Milei ganó de forma muy clara las PASO.